por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí se ve tu Ya, falta ahora tu sí. PPT en modo presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí, conforme. Ya, ok. Entonces, bueno, ahora nos toca ver sobre los requisitos sanitarios para la importación, continuando con la exposición. En este caso vamos a hacer énfasis sobre las leguminosas secas. Como ya les han comentado mis compañeros, mis colegas, nosotros tenemos una base legal, nuestra normativa, que se basa en el decreto legislativo 1062, que es la ley de inocuidad de alimentos. Esto es más que nada para hacerles un recordaris, un, un reforzamiento, ¿no? Este decreto legislativo tiene su reglamento, que es el reglamento de la ley de inocuidad de los alimentos, que se aprobó con el decreto supremo 034/2008. Asimismo, nosotros contamos con el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. Este es un decreto supremo aprobado por Agricultura en el año 2011 y el mismo tiene una modificación y complementación eh, que se publicó en el año 2016. Entonces, también hacer un recordaris de que toda nuestra legislación se tiene como lineamientos también al Códex Alimentarios y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Específicamente en nuestro reglamento, en el reglamento de inocuidad agroalimentaria, el cual les acabo de comentar, se aprobó por el Decreto Supremo 004/2011, se encuentra el artículo 40. El artículo 40 nos habla sobre el ingreso o tránsito internacional de alimentos agropecuarios primarios y piensos. Solamente este tipo de alimentos porque recordemos que estos son los alimentos de competencia del SENASA. ¿Qué nos dice el artículo 40? Nos indica que para la importación, tránsito internacional o ingreso al país bajo cualquier régimen aduanero, el SENASA deberá obtener, el interesado deberá obtener previamente la autorización sanitaria del SENASA. Sí, entonces cuando nosotros importemos cualquier tipo de alimentos agropecuarios primarios o piensos, deberíamos contar inicialmente con la autorización del SENASA, con la autorización sanitaria para el establecimiento a dónde va a llegar el producto, porque recordemos que muchas veces estos productos todavía tienen otros procesos. Estos procesos deberían ser realizados en un establecimiento autorizado. Esta autorización va a estar acompañada de la certificación sanitaria oficial del país de origen o su equivalente, o una certificación sanitaria emitida por un organismo de certificación reconocido por la autoridad oficial competente del país exportador, en el que se consigne el cumplimiento de los requisitos sanitarios que establezca el SENASA. Los requisitos sanitarios para la inocuidad de los alimentos van a ser los mismos que el SENASA establezca para los alimentos que se producen en el país para el mercado nacional. Es decir, que como les indiqué hace un momento cuando les hablaba sobre el monitoreo y sobre los requisitos sobre los LMRs que se deben cumplir para los alimentos que se van a consumir a nivel nacional, pues esos mismos requisitos son los que tendrían que cumplir los alimentos importados, pues se van a consumir aquí también. El SENASA va a realizar la inspección sanitaria en el punto de ingreso al país, pudiendo ejecutar el monitoreo en función del riesgo potencial del alimento o pienso. Nosotros estamos trabajando continuamente. Hace poco se ha creado la unidad de evaluación de riesgos en alimentos agropecuarios primarios y piensos, justamente para poder determinar cuál es el riesgo potencial de un alimento o pienso basándonos en estas evaluaciones científicas, en evaluaciones técnicas previamente establecidas y de la mano de un grupo de expertos en el tema. Entonces, como les comentaba en la presentación anterior, los límites máximos con los que nosotros
tendríamos que cumplir, en primer lugar, son los límites de los que están establecidos en nuestra norma nacional. En segundo lugar, los que están en el códex, o sea, de no encontrar el límite en la primera norma, entonces nos iríamos al códex. De no encontrar en el códex, iríamos a los que están en la Unión Europea. Y si no hubiera tampoco en ella, nos iríamos a los que están publicados en la EPA, en la, en la página web de la EPA. Además, estos son, digamos, los links o los enlaces donde podríamos encontrar los límites máximos de residuos químicos o para plaguicidas. Pero tenemos también la NTS 071, donde se establecen los criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos. Y como les comentaba, esta norma técnica sanitaria nos indica todos los criterios microbiológicos para todos los tipos de productos. Trabaja con grupos de alimentos e involucra no solamente alimentos frescos, alimentos de procesamiento primario, sino también los alimentos industrializados. Están todos los alimentos y se basa en justamente los criterios microbiológicos del Códex. Continuando con los requisitos sanitarios para la importación, en el artículo 5 nos indican los límites máximos permisibles de residuos químicos y otros contaminantes en los alimentos agropecuarios primarios y piensos. No deben exceder los límites, los que están indicados o fijados en la normativa nacional vigente. Y bueno, como les acabo de explicar anteriormente, se hace bastante énfasis en el orden de prelación, es decir, si no encontramos algo en nuestra normativa nacional vigente, entonces tenemos la opción de buscar los LMRs en el códex y si no encontramos en el códex tampoco podemos buscarla o buscar los límites en la Unión Europea y por último en la publicación de la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos. O sea, nos da bastantes opciones. Cuando en las normas señaladas, bueno, ese es como, nos indica también que cuando en las normas que les acabo de indicar no existe ningún límite máximo, entonces el reglamento indica que el SENASA queda facultado para adoptar como valor de referencia límites máximos cuantificables por cada ingrediente activo en una matriz determinada. Esta es la resolución ministerial, la número 1006-2006, la que establece los límites máximos de residuos de plaguicidas de uso agrícola en alimentos de consumo humano. Como pueden observar, tiene una clasificación bien amplia, contiene bastantes grupos de alimentos y tiene alrededor de 46 alimentos. O sea, tenemos límites máximos de residuos para un poco más de 46 alimentos de origen vegetal. Esta es la norma que establece los límites máximos de residuos para los alimentos de origen vegetal. Bueno, como parte de los requisitos sanitarios para la importación, también es importante mencionarles que a inicios de año nosotros tuvimos una modificación en nuestro TUPA, en nuestro texto único de procedimientos administrativos, y en esta nueva modificación se establecen los requisitos sanitarios para la importación. ¿Cuáles son ellos? Son un formato de solicitud incluyendo la siguiente información: cuál es el alimento, especificar si es alimento vegetal, animal o si es pienso, y todas sus características como peso, cantidad, el tipo de envase, país de donde está viniendo, país de origen y lugar de producción, el uso final que le vamos a dar al alimento, si es para investigación, consumo, comercialización, y también deberíamos indicar el número de constancia y la fecha de pagos por conceptos. Tenemos que presentar ahora un análisis de laboratorio de alimentos de procesamiento primario y piensos,
Obligatorio solo cuando no se adjunte el requisito 4. ¿Y cuál es el requisito 4? Es la certificación sanitaria oficial del país de origen o su equivalente. Esto lo vimos hace un momento en el artículo 40, donde se establecen los requisitos y nos indica que cuando un alimento es importado para su consumo local, tiene que presentar la certificación oficial del país de origen con su equivalente. Entonces, cuando no tenemos este requisito, podemos presentar el análisis de laboratorio en el cual debe cumplir con los límites que están establecidos en la norma nacional. Bueno, para el ingreso al país o tránsito internacional de productos de origen vegetal, animal, insumos agropecuarios y alimentos de procesamiento primario y piensos, es importante y se deberá contar con el reporte de inspección y verificación. Nosotros le llamamos el RIF, que es con el dictamen favorable del inspector. O sea, cuando ustedes importan alimentos como lentejas, trigo, soya. Cuando ustedes hacen el proceso de importación, eh, un inspector, se les va a asignar un inspector del SENASA y este inspector va a revisar los requisitos sanitarios que acabamos de observar en el slide anterior y también va a corresponderle una inspección fitosanitaria. Bueno, eso va a depender de la categoría fitosanitaria del producto. Una vez que todo esté ok, se le va a dar el dictamen favoreciendo la nacionalización de su producto y se les va a entregar el RIF. Los alimentos agropecuarios primarios y piensos, a excepción de los alimentos de la producción doméstica destinada al consumo propio, deben estar identificados adecuadamente como estos alimentos, ¿no? Nosotros podemos ver cuáles son los ingredientes, dónde ha sido procesado, cuál es el RUC, la dirección, la fecha de producción, la fecha de vencimiento y el lote. Es muy importante para guardar la trazabilidad. Además, en esta oportunidad podemos ver la autorización sanitaria. La autorización sanitaria del establecimiento donde ha sido procesado. Es como justamente acá indica, ¿no? La intención de que nosotros identifiquemos nuestros alimentos es para facilitar la rastreabilidad del producto mediante el etiquetado, documentación y que éste tenga la información pertinente. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Si hubiera alguna consulta. Gracias, Patricia. Acá hay una consulta, creo que había sido determinada, pero de repente puede servir capaz como forma de resumen. Decía el SPA Juan Carlos Guerra Alvarado, podemos decir en resumen, ¿no? Porque él detalla, ¿qué documento solicita SENASA para ingreso al país de productos agropecuarios, primarios y piensos? En resumen, creo que ya está en la exposición. ¿Cómo se podría resumir, estimada ingeniera? ¿Cuáles son los requisitos o qué documentos debería presentar? Bueno, vas a presentar un formato de solicitud y lo vas a llenar, ¿no? Este formato tiene los datos generales del alimento y el importador, y el importador del producto que deseas ingresar. Luego, la certificación sanitaria oficial del país o su equivalente. Y si no contaras con ella, el análisis de laboratorio en el que se indique que los límites máximos cumplen con lo dictaminado por la legislación nacional. Listo. Acá hay una más. Vamos a Ujú. tener. Dice señor Chamiconde de la Unidad Técnica, Unidad Territorial de Ayacucho. Muchas veces en los productos importados solo se ve la fecha de vencimiento y lote, más no la fecha de producción. Patricia. Patricia. Listo. ¿Cómo se llama? Eso se va a complementar
esa pregunta Eh, en la parte final donde se habla un poco del tema de los requisitos es- de etiquetado. ajá, sí, ¿Ya? justo eso quería decirles, que más adelante vamos a ver El tema de etiquetado, lo el vamos a tema de complementar. etiquetado, sí, Ya. Oh, sí, yo pero quisiera agregar, sí, disculpa Patricia, sé que ahorita tienes que hacer cosas. En el etiquetado debe estar detallado también el tema del importador, ¿no? Porque justo tuvimos una muestra de un producto nacional, ¿no? Pero en el caso importado sí debe estar consignado el importador. claro, para poder guardar la rastreabilidad del producto. Además, ese dato también se tiene que consignar en la solicitud que va a presentar, que se va a presentar al momento de hacer, de hacer todo el proceso de importación. Si es que no consignamos ese dato, si no llenamos el formato adecuadamente, lo más probable es que no podamos nacionalizar nuestro producto. Listo, le decíamos más que todo en el tema de etiquetado. Bueno, muchas gracias, Patricia. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, ¿no?